Buenas tardes, mi nombre es Cari Franci y soy estudiante de la Facultad de Biología en la Universidad de La Habana. Hoy les hablaré sobre una mariposa endémica de Cuba, Burqa concolor. Hesperidae es la tercera familia de mariposas en cuanto a diversidad, con más de 4.000 especies a nivel mundial. Los hespéridos son considerados como un grupo intermedio entre las mariposas y las polillas. Por tanto, el estudio de la historia natural en esta familia podría ser una herramienta importante para comprender la filogenia del orden Lepidoptera. Además, con el conocimiento de las necesidades y requerimientos básicos de sus especies, se pueden implementar medidas de protección y manejo adecuados para garantizar su supervivencia a largo plazo. La familia está representada en Cuba por 58 especies. Entre sus endemismos cabe destacar la presencia del género Burqa, un género formado por 5 especies a nivel mundial restringidas al Caribe. De estas, una especie, Burqa cubensis, y 2 subespecies, Burqa braco y Burqa concolor, son endémicas de Cuba. Hasta la fecha, solo se conoce la historia natural de Burqa braco por Lastra y Barro en 2017. Debido a esto, y dada la necesidad de aumentar el conocimiento biológico de lepidópteros con el objetivo de proponer planes para su protección y manejo, este trabajo se propone describir morfométricamente los estadios de huevo, larva y pupa de Burqa concolor, mediante el uso del estereoscopio y el microscopio electrónico de barrido, así como caracterizar aspectos de la ecología de esta especie mediante observaciones en el campo y el laboratorio. El estudio se realizó en la Reserva Florística Manejada Lomas de Galindo, ubicada en la provincia de Mayabeque. La formación vegetal predominante en el área es el matorral xeromorfo espinoso sobre serpentina. En esta área se encuentran varios parches de vegetación degradada, donde Croton organifolius, la planta hospedera de la mariposa, es abundante. Para analizar la forma y las dimensiones del huevo, se midieron dos diámetros de la base perpendiculares entre sí y la altura, con un micrómetro ocular acoplado a un estereoscopio. En las larvas se midió el ancho de la cápsula cefálica con el micrómetro antes mencionado. Esta medida se determinó como el ancho máximo de la cabeza en vista frontal. Para la quetotaxia del primer estadio se siguió la terminología propuesta por Hinton y Ster, y para la descripción de los refugios larvales se siguieron los criterios de Greene y Jones en 2003. En las pupas se midió el ancho máximo del tórax en vista dorsal y la longitud del cuerpo desde el vértice hasta el cremaster. La primera medición se realizó con el micrómetro utilizado para las larvas y los huevos, mientras que la segunda se hizo con un pie de rey graduado. Para caracterizar la superficie del corion y la cápsula cefálica del primer estadio larval, se hizo microscopía electrónica de barrido siguiendo los métodos propuestos por Laurenti y Galíndez 2023. Después de someter las muestras a alto vacío, se obtuvieron imágenes en un microscopio CEN Vega 3 de la firma Tescan. Para el análisis estadístico se calcularon variables estadísticas básicas como la media aritmética, la desviación estándar, el máximo, el mínimo y la moda. Y para determinar la forma del huevo se hicieron pruebas de comparación de media. El grado de significación se tomó cuando alfa fue menor que 0.05. Los huevos son blancos y hemisféricos. En la tabla 1 se observan los diámetros de la base, que son de 0.84 y 0.81 milímetros respectivamente, y la altura de 0.70. Al realizar la comparación de media, no se observaron diferencias significativas entre los diámetros, pero estos con respecto a la altura sí mostraron diferencias significativas. Por lo tanto, se puede afirmar que la forma del huevo es hemisférica. En la figura se observan las micrografías obtenidas para el huevo de Burqa concolor. El huevo tiene la base y el micrópilo planos y está adornado con 15 costillas longitudinales que pueden ser completas e incompletas, y perpendiculares a estas hay numerosas estrías horizontales.
La zona del micrópilo que se observa en la figura B tiene forma de roseta, el corio es poroso y las costillas longitudinales también presentan poro. En la figura C, con un aumento de 10.000 por, se puede observar con detalle la zona del micrópilo, en la cual hay 5 poros. En la tabla 2 se observan las medidas obtenidas de las cápsulas cefálicas de las larvas. Se determinaron 5 estadios larvales por la regla de Dyer 1890. Las larvas tienen la cabeza en forma de corazón, de color marrón oscuro, y en el quinto estadio larval aparecen numerosos puntos ovoides de color blanco. El cuerpo es delgado y ahusado en los primeros instares larvales. A medida que la larva muda, éste se hace más robusto y adquiere una coloración verdosa. Las larvas de Burka braco braco son muy similares morfológicamente a las de Burka con color, pero las de Burka braco son más grandes y además presentan mayor cantidad de puntos ovoides en la cápsula cefálica. En la figura se observan las micrografías obtenidas para el primer estadio larval. Se pudo determinar la arqueotaxia de la cabeza en vista frontal y en vista lateral. Aparecen todas las setas primarias descritas por Hinton y Ster, y el patrón de setas es el mismo que para el de Burka braco braco, descrito por Lastra y Barro en 2017. La seta de Burka con color es filiforme y se prende al tegumento a través de un pináculo. Los huevos son colocados en solitario en el envés de las hojas, como se ha descrito para la mayoría de las especies de Lepidópteros. Sin embargo, los de Burka braco son depositados en el haz, aunque esto también ha sido documentado en algunas especies. La duración del estado embrionario es de 5 días y se registró en 6 huevos. La figura 3 muestra la segregación espacial vertical de huevos y larvas de la especie. Por el eje de las Y aparece el número de huevos y larvas por altura en %, mientras que por el eje de las X los rangos de alturas en diferentes colores. Tanto los huevos como las larvas se encuentran preferiblemente en alturas entre 30 y 60 centímetros. No se encontraron larvas a menos de 30 centímetros y se observaron más larvas que huevos en alturas entre 90 y 120 centímetros. Las larvas comen la mitad del corion al nacer, son sedentarias y construyen refugios del grupo 1 como el que se observa en la figura 4. Burka braco tiene preferencia por los refugios del grupo 3. En la lámina se observan refugios del grupo 1 y del grupo 3 descritos por Grine y Jones en 2003. Como se puede ver, la principal diferencia entre ambos grupos es que en los del grupo 3 se realizan cortes a las hojas. Las pupas presentan aproximadamente 12.78 milímetros de largo y 4 milímetros de ancho, y la duración promedio de este estadio es de 8 días. Ambas mediciones fueron registradas en más de 100 pupas. El tamaño, así como su duración, son menores que en Burka braco braco. La larva adquiere una coloración amarillenta clara antes de pupar. En las primeras horas, las pupas son de color pardo brillante y justo antes de la emersión del adulto adquiere un tono pardo oscuro opaco. Grandes retos actuales es entender cómo la biodiversidad, en su sentido global de red, responderá ante una variedad de perturbaciones. Entender los requerimientos básicos de las especies resultará esencial para proponer medidas de manejo y protección, especialmente de especies endémicas con distribución restringida. Los huevos de Burka con color son blancos y hemisféricos, el corion es poroso, el micrópilo es en roseta y hay 15 costillas longitudinales. La larva atraviesa por 5 estadios, tiene la cabeza en forma de corazón y es de color marrón oscuro. El resto del cuerpo es ahusado. La pupa es parda y tiene una longitud de 12.78 milímetros de largo y 4 milímetros de ancho. Tanto los huevos como las larvas se encuentran en solitario entre 30 y 60 centímetros de altura en Croton organifolios. Los huevos son colocados en el envés de las hojas y tienen una duración de 5 días. Las larvas son sedentarias y construyen refugios del grupo 1. La pupa tiene una duración de 8 días. Muchas gracias por su atención.